Hola, muy buenas noches o buenos días en cualquier parte del mundo que usted nos ve o a la hora que nos esté viendo. Es un gozo poder saludarle a través de este medio. Nosotros somos el Centro de Estudios Bíblicos y vamos a continuar con el estudio de la palabra, no sin antes orar y pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial para el discernimiento de este capítulo. Así que allí donde usted esté, le pido que me acompañe, que cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias este día, Señor, porque tu presencia ha estado con nosotros, Señor, y hoy dejamos de lado todos los afanes, todas las circunstancias, nos olvidamos de todo, Señor, para conectarnos contigo. El mundo pasa y sus deseos, pero aquel que hace la voluntad permanece para siempre, tu voluntad. Y hoy, Señor, venimos a buscar esa voluntad que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes esta noche, que nos des el discernimiento, que abras nuestro corazón y nuestros oídos para poder estar atentos a tu voz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, vamos a discernir, a estudiar en este día el capítulo 9 de Josué. Nosotros estudiamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y el día de hoy pues nos toca Josué 9. Y este es cuando el engaño de los gabaonitas. Así que le voy a invitar que leamos, corra por su Biblia si aún todavía no la tiene y ábrala en Josué capítulo 9. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, también zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan que traían por el camino era ya seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí, ahora está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y helos aquí ya están rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos estaban ya viejos a causa del muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron
los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué no habéis engañado de esta manera? Habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de vosotros. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos todo esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a hacer leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta el día de hoy. Este capítulo nos habla acerca de esta ciudad, de la ciudad de los Gabaonitas. Era una ciudad donde habitaban los heveos, y esta ciudad se encontraba al norte de Jerusalén. Y todos los pueblos, las 7 ciudades cananeas, ya ellos venían de escuchar que ya habían derrotado a 2 de las 7, que fue a Jericó y a Jai, y había sido un éxito rotundo la conquista de estos 2 lugares. Entonces las otras ciudades cananeas se unieron para enfrentar a Josué y a los hijos de Israel, pero los gabaonitas decidieron no unirse a ellos, sino que usar la astucia y el engaño para ir a buscar a los hijos de Israel y hacer un tratado con ellos. Considero que tuvieron que hacer una investigación profunda para darse cuenta de que si lograban hacer una alianza con este pueblo, se les iba a ser perdonada su vida. Tenían que tener conocimiento de las leyes, los mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel, para saber eso justamente, que si lograban hacer la alianza con ellos, su vida iba a ser perdonada. ¿Dónde encontramos esto? El sustento bíblico de este mandato que Dios le dio a su pueblo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 7. Y dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianza con ellas, ni tendrás con ellas misericordia, y no te emparentarás con ellas, no tendrás hijos con ellas, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. A muchos esto les podrá parecer un poco cruel, de cierta manera, que Dios, cuando habló a su pueblo sobre estas 7 ciudades cananeas, les dijo: no tendrás misericordia de ellos, y les fue específico y les dijo: no harás alianza tampoco con ellos. Y les parecerá de alguna forma que Dios no
¿por qué Dios no va a tener misericordia con ellos? Pero no debemos olvidar que los cananeos eran de la gente más perversa que había sobre la faz de la tierra. Eran traicioneros, crueles, eran idólatras al máximo, al punto de entregar a sus propios hijos en sacrificio vivo para sus ídolos. Uno de los más famosos que se le hacía este tipo de rituales es el dios Moloch. Y ellos eran de esa forma. Y yo quiero que usted piense un momento, y si usted va a ir a habitar una casa, ejemplo, usted va a alquilar una casa y usted llega, la casa está muy bonita, todo bien arreglado, la casa es grande, espaciosa, tiene un gran patio, pero hay una situación, que en la casa hay un nido de serpientes. En uno de los cuartos hay un nido de serpientes. Usted, si sabe que ese nido de serpientes va a estar ahí, usted no se va a mudar a esa casa, sino que primero va a hacer la limpieza necesaria. Usted no va a decir, no, ellas van a estar ahí en el cuarto, no va a pasar nada, le voy a decir a los niños que no jueguen cerca de ahí. Las serpientes van a crecer y te van a causar un daño. Lo mismo sucedía con esta gente. Por eso Dios les había dado ese mandato. No podían convivir juntos. Y el mandato era solo para estas 7 naciones mencionadas. Pero Dios les había dado la salvedad que si eran naciones muy lejanas, alejadas, que no fueran de estas 7, ellos sí podían hacer alianza. Y eso es lo que conocieron los gabaonitas y se aprovecharon de ello. ¿Dónde está eso? Esto está en Deuteronomio 20. Leamos juntos. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te va a servir. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios te la entregare en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente las mujeres y los niños y los animales, y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, de los cuales Jehová te entregó. Así harás con todas las ciudades que están lejos de ti, que no sean las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente: al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Como vemos en este capítulo 20 de Deuteronomio, Dios les dijo, si son ciudades lejanas y te vienen a pedir la paz, quieren hacer la paz contigo, hazlo, no hay ningún problema. Y es por eso que los gabaonitas usaron como palabras estratégicas y les dijeron, nosotros somos tus siervos, nosotros venimos de ciudad muy lejana, venimos a hacer la paz con ustedes. Y también empezaron a alabar el nombre de Dios y le dijeron, hemos escuchado la fama del Dios de Israel, cómo lo sacó con brazo poderoso de Egipto, y les recordó eso que había pasado hace ya muchos años cuando ellos habían salido de Egipto. Y ellos vinieron con esas palabras para quererlos como conquistar. Y de toda esta historia yo quiero rescatar 3 cosas. Quiero que analicemos en este día 3 cosas que nosotros podemos aplicar y podemos aprender para nuestras propias vidas. Y la primera de ellas es que aprendamos del tipo de persona que se acerca a Dios solo por el temor a lo porvenir, así como lo hicieron los gabaonitas. El segundo punto que quiero que veamos es las consecuencias que trae el no consultar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Y la número 3 es la postura de un hombre de Dios ante los errores cometidos. La número 1, mi hermano, ¿por qué yo le digo que el tipo de persona que se acerca a Dios por temor a lo porvenir? ¿Sabe por qué? Porque cuando Josué les encaró a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué me habéis engañado de esta forma? Ellos le respondieron con toda la sinceridad y le dijeron, es que temimos por nuestras vidas. Nos dio miedo al saber que ustedes venían hacia nuestra ciudad y que íbamos a perecer.
La Biblia es fabulosa porque ya sea Antiguo o Nuevo Testamento toca temas que son muy contemporáneos y, y aquí lo podemos ver de esa forma, porque en la actualidad sucede lo mismo, que las personas se acercan a Dios por las razones equivocadas, así como lo hicieron los gabaonitas. Muchos quieren ir al cielo, pero no por amor a Dios, sino por temor al infierno. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero aparte de los gabaonitas que se acercaron por miedo a lo que iba a venir, también está el tipo de personas que buscan a Dios solamente por curiosidad. Recordemos cuando uno de los grandes profetas que ha habido, Juan el Bautista, y él hacía bautizos, mucha gente se acercaba solo por curiosidad, por querer saber qué era esta nueva religión o este nuevo acontecimiento que había. Y Juan el Bautista lo sabía, que no todos los que se acercaban eran porque querían ser bautizados y recibir ese nuevo evangelio, sino que iban por curiosidad. Y de los que más se acercaban e iban a estos lugares eran los fariseos y los saduceos. Y Juan el Bautista, de una forma un poco tosca, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y son palabras duras, pero son muy ciertas, porque a veces solo por pura curiosidad las personas se acercan a Dios. También hay otro tipo de persona, otro tipo de cristiano, por llamarle así, que quieren estar en la iglesia, pero no son realmente cristianos. Y estas personas van, pero tal vez porque quieren un milagro, solo porque quieren recibir ese milagro. Y el libro de Hechos nos narra de una persona que fue así, que fue Simón, pero no Simón Pedro, otro Simón. Y este Simón dice que llegó Felipe a predicar a esa ciudad y quedó atónito y quedó pero maravillado con todos los milagros que habían hecho los discípulos en ese lugar. Y cuando él vio todo esto, dice que él creyó y que fue bautizado. Pero en un determinado momento él se acercó a los discípulos y les dijo: yo quiero también hacer milagros. ¿Cuánto dinero quieren por eso? Para que me den también ese poder. Y los discípulos le dijeron: tu dinero perezca contigo, porque no nos vamos a acercar a Dios porque queremos ver esos milagros o solo queremos recibir ese beneficio, como lo tuvieron los 10 leprosos. Uno regresó a darle gracias y Jesús le dijo: eran 10, ¿dónde están? Porque recibieron el milagro, la sanidad, y se desaparecieron. No. También hay otro tipo de personas que puede buscar a Dios por las añadiduras económicas o las posesiones. Y eso está muy popular ahora con lo del evangelio de la prosperidad. Y vemos, hay ejemplos en la Biblia también. Cuando Jesús andaba predicando el evangelio, se le acercó un hombre, un fariseo, dice, y le dijo: Señor, yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. A donde tú vayas yo iré. Y Jesús le contestó muy sabiamente, porque recordemos que Jesús conoce nuestros corazones y Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y Jesús le dijo: ¿sabes? Las zorras tienen sus nidos, sus cuevas, y los pajaritos tienen sus nidos, pero yo no tengo ni una almohada donde poner mi cabeza. Contestándole tal vez la profundidad que había en el corazón de este hombre, porque él quería andar con Jesús, y que esas no sean las intenciones que nos muevan a buscar de Dios. En los años 1800 hubo un gran predicador, se le llama el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon. Y Spurgeon decía: quien sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. ¿Por qué? Porque el que busca dinero se va a ir con el que más le dé, con el mejor postor. Que no sea esas las intenciones. Y también tenemos otro tipo de personas que buscan a Dios, y este se da bastante también, es muy común, y son los que buscan a Dios solo cuando tienen dificultades, como un salvavidas.
Y pueden ser muchas las dificultades que se puedan estar pasando, que tu familia se está destruyendo, cuando el negocio está quebrando, cuando la enfermedad llegó a nuestros cuerpos, o que te hayas quedado desempleado. Muchas situaciones, muchas dificultades y circunstancias que solo por eso te acercas a Dios. Y yo no digo que esté mal hacerlo, acercarte a Dios cuando tengas dificultades. De hecho, mis papás conocieron de Jesús a través de la desintegración familiar, y Jesús llegó en el momento indicado a sus vidas. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia es que se vuelva un ciclo en tu vida y se vuelva un vaivén de que estoy bien, no necesito de Dios. Tengo problemas, ahí sí busco a Dios, y así. Y se vuelve un círculo. No, tenés que afirmarte. Tuviste el problema, Dios te sacó del problema. Mi familia pues está junta, mis papás están juntos, pero ellos están firmes. No es un ciclo de que ya estamos bien y ahora pues nos volvemos al mundo. No funciona así, porque eso sería como cuando nosotros tenemos nuestro traje guardado y nos invitan a una boda o nos invitan a una graduación y vamos a desempolvar el traje, lo llevamos a la tintorería, o el vestido largo hermoso que tenemos, porque lo ocupamos para esa ocasión. Y muchas veces Dios se vuelve de esa forma en la vida de muchos. Te ocupo para esta ocasión y por eso recurro a ti. Y no debe ser así, porque Dios no es un Dios de ocasiones en nuestra vida, sino que debe ser el todo de nuestras vidas. Un ejemplo en la Biblia maravilloso que usted lo puede leer completo en su casa, en el libro de Tesalonicenses. Usted lo puede buscar, y este pueblo de Tesalonicenses, dice la Biblia, que se convirtió de una manera genuina al Señor, y dice que ellos estaban en medio de una gran tribulación. La Biblia no nos dice cuál es la tribulación que ellos estaban pasando, pero sí nos dice que estaban en medio de una gran tribulación, y llegó Pablo a predicarles. Y cuando escucharon las buenas nuevas del Evangelio a través de Pablo, ellos se convirtieron totalmente y sirvieron a Dios, y dice que se convirtieron en un ejemplo más bien para todos los que habían en esa región, un ejemplo en buenas obras, un ejemplo en trabajo por la iglesia, un ejemplo en fe. Eso se convirtieron los tesalonicenses. Y quiero que lo busquemos, una porción, usted lo puede leer completo en su casa, pero quiero que veamos una porción que está en 1 de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que os recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vemos cómo este pueblo, Dios llegó y ellos lo recibieron totalmente. Y no dice de que cuando Dios los libró de las tribulaciones, cuando ellos le recibieron, porque no pasa así. Siempre vamos a tener dificultades, siempre van a haber este tipo de situaciones. Entonces, no busquemos a Dios solo por el deseo de querer salir del problema, porque si no, entonces usted se va a convertir en un cristiano por conveniencia y no en un cristiano por convicción. Y Dios quiere cristianos por convicción, mis hermanos, y cada uno de ustedes que nos ve. Entonces, aprendamos ese primer punto de esta historia. Y como segundo, quiero que veamos las consecuencias de no consultar a Dios. Cuando Dios les mandó a este pueblo de Israel que diera las 13 vueltas a los muros de Jericó, pues les fue fácil ser obedientes. Quizás al inicio era como un poco
desconcertante porque era un plan un poco extraño, pero ellos fueron obedientes. Obedecieron y dieron las 13 vueltas y Dios les entregó a esa ciudad. Y creo que quizás era la ciudad más difícil de conquistar por lo imponente que eran los muros que tenía a su alrededor esta ciudad. Pero con obediencia ellos lograron conquistarla y Dios se las entregó por esa obediencia. Pero ¿qué pasó cuando tuvieron enfrente a los gabaonitas? No sucedió lo mismo, no fueron obedientes. Para ellos eran unos extraños. Nosotros sabemos que eran los gabaonitas porque estamos leyendo la historia, pero ellos en su momento no lo sabían. Para ellos eran unos extraños. ¿Y por qué ellos no fueron y consultaron a Dios para pedirle dirección cuando estaban frente a estos extraños? Pues no lo sabemos a ciencia cierta, pero no se tomaron ni 10 minutos para meditarlo, sino que ahí nomás hicieron la alianza, hicieron trato y sí, hacemos paz con ustedes y ustedes van a habitar en medio de nosotros. ¿Y cuánto nos identificamos con esto? Yo me identifico, yo soy la primera, porque muchos, cuando tenemos situaciones difíciles, grandes, por llamarle así, como una enfermedad de un cáncer, por ejemplo, nos es fácil pasar de rodillas y pidiéndole a Dios que nos haga el milagro y que nos conceda esa petición. Pero cuando vamos a hacer cosas cotidianas, por ejemplo, tenemos que hacer un viaje, ahorita estamos en cuarentena, pero esto va a pasar. Y cuando esto pase y todos los viajes que quedaron pendientes y las cosas pendientes, no solemos consultarle a Dios si eso nos conviene o no nos conviene, porque lo vemos que es algo bien cotidiano y es algo muy leve, muy fácil. Y siempre hay que consultar a Dios, aunque las cosas parezcan muy cotidianas. ¿Sabe? Nosotros tenemos que hacerlo porque siempre hay algo más allá de lo que nuestro ojo pueda ver. Tomémonos nuestro tiempo para meditar las cosas. Cada vez que a usted le aparezca un negocio que es para allá, que tiene que ser en este momento, no. Primero necesito meditarlo, primero necesito consultar, porque nada de lo que nos digan que es para allá es porque va a ser algo que va a terminar de forma exitosa al final. Yo he tenido que aprender y sigo aprendiendo mucho acerca de esto, porque soy una persona que me gustan las cosas rápido, las decisiones rápido, y esto no nos lleva a nada bueno, como le he estado comentando. Una de las cosas que puedo recordar en las cuales Dios me exhortaba de cierta forma es que nosotros nos íbamos a mudar de casa. Y Camel pasó por cierta colonia de acá, de la ciudad de La Ceiba, Honduras, y Camel es mi esposo, y él pasó y vio un rótulo de una casa que se alquilaba y él no podía ir, entonces me manda a mí. Y cuando yo voy a platicar con la señora, era como en el día, en la mediodía, a las 12 del mediodía, y la casa muy linda, muy hermosa. Yo estaba emocionada con la casa porque tenía un gran patio, linda la casa. Y la señora me dice, fíjese que ocuparía que usted me dé la respuesta para hoy en la tarde, porque hay otras personas interesadas también. Entonces necesito que usted me responda hoy en la tarde. Y yo, sí, no se preocupe que hoy en la tarde yo le doy su respuesta, porque yo estaba guiada por mis emociones. Y nosotros tenemos una mascota, nuestro perrito, que se llama Gigi. Y yo platico con Camel y le digo de la casa todo. Y él me dice, no, pero vamos a esperar unos 2 días y vamos a pensarlo bien. Camel es una persona muy templada y él todo se lo toma con calma y él todo se lo toma con su tiempo. Y yo estaba enojada porque pero es que tengo que darle respuesta a la señora en la tarde. Pero me enojé y me quedé callada y en la noche, mis hermanos y estimada persona que nos ve, en la noche cayó una gran tormenta, pero tormenta. Y resulta que en ese mismo momento yo escuché la voz del Señor. ¿Y de qué manera la escuché? Porque algo en mí me decía, ¿dónde vas a poner a Gigi?
porque yo no había, en mi emoción, yo no había visto que la casa no tenía corredor. Nosotros no solemos buscar el consejo porque no nos gusta recibir un no por respuesta. Siempre creemos que nosotros tenemos la razón y nos apoyamos en nuestra propia prudencia y creemos que no necesitamos que nadie nos venga a decir las cosas. Las mamás, que son consejeras por excelencia, y siempre nos están diciendo cosas, consejos, recomendaciones, y la actitud de nosotros siempre, ay mamá, eso ya lo sé, ay mamá, me lo has repetido muchas veces, y tenemos esa actitud de negación, y esa misma actitud tenemos con Dios la mayoría del tiempo, porque no queremos recibir su consejo, nos parece que es algo anticuado, y la Biblia dice que aquel que esté firme cuide que no caiga. Nosotros solemos decir, pero yo ya oré y yo ya busqué la dirección de Dios. Y se lo puedo decir por experiencia, que tal vez fue la oración más en carne que usted realizó. Porque nosotros cuando oramos le ponemos todas nuestras emociones. Y tenemos que aprender a separar nuestras emociones en esas oraciones. Porque si no, eso va a opacar la dirección de Dios. Porque al final va a ser lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos. Y yo le pregunto a usted, ¿ya confirmó esa decisión con hombres de Dios? ¿Ya buscó el consejo con alguna persona sabia? Quiero que leamos Proverbios 15:22. Y dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay otra parte de otro proverbio que dice que en la multitud de consejeros, ahí está la victoria. Y cuando usted pida consejo, tiene que tener cuidado también a quién le va a pedir consejo. Porque nosotros oramos para buscar la dirección de Dios y Dios nos puede hablar a través de esas personas. Pero tenemos que buscar que sean personas sabias. Saber que son personas que tienen una relación con Dios y que nos pueden dar un buen consejo. No vamos a ir a buscar, si usted quiere un consejo matrimonial, no va a ir a buscar a alguien que lleva 5 divorcios. Por algo lleva 5 divorcios. Tiene que buscar a alguien que tenga un matrimonio de 30, 35 años y que le pueda aconsejar de una buena manera. Recuerdo, hay una historia en la Biblia que es del hijo de Salomón. El hijo de Salomón se llama Roboam. Y cuando Salomón murió, él quedó siendo el rey. Y dice que había una situación en el pueblo y él fue a buscar el consejo de los ancianos que estaban en el tiempo del rey Salomón. Y los ancianos le aconsejaron. Y también fue a buscar el consejo de los jóvenes que habían crecido con él. Y él al final desechó el consejo de los ancianos y lo que tomó fue el consejo de los jóvenes, de los chihuines como él. Siempre que tengo la oportunidad de dar clases a los adolescentes, porque nosotros tenemos clases para adolescentes, siempre les digo eso, que ellos cuando quieran un consejo tienen que buscarlo con un adulto. No lo tienen que buscar con su amiguita de 15, 16 años, porque no te va a dar una buena instrucción. Te la va a dar alguien que ya sea un adulto, un diácono de la iglesia, alguien que sea una persona sabia. Y la historia de Roboam, por si usted la quiere confirmar, está en Primera de Reyes 12. En nuestra congregación, y así cada una de las congregaciones tiene su pastor, su propio pastor, y usted, cuando quiera consejo, busque a su pastor, que él le va a saber guiar. En la nuestra, no muchos van a buscar el consejo del pastor. ¿Sabe por qué? Porque él le va a aconsejar de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a lo que está en la Biblia. Y muchas veces las personas rechazan lo que está en la Biblia porque no va de acuerdo al deseo de ellos. Y tenemos que tener cuidado con eso y saber que la persona que usted va a buscar también tiene que tener fruto en su vida. Yo recibo el consejo del pastor que nosotros tenemos en nuestra congregación porque es una persona que tiene frutos en su vida, tanto en su vida familiar, en su ministerio pastoral. Yo puedo ver esos frutos. Entonces usted siempre observe los frutos de la persona a la cual usted le va
a pedir consejo. Y no olvidemos nunca de consultarlo. Finalmente, quiero continuar con el punto número 3, ya es el último de esta enseñanza, y es la postura que tiene un hombre de Dios ante los errores. Quiero que veamos cómo Josué manejó toda esta situación, que él se vio involucrado como culpable, pero cuál fue la actitud que él tuvo ante esta circunstancia. La Biblia nos enseña que todos cometemos errores, y la Biblia es tan maravillosa que no oculta los errores de muchos de los protagonistas que aparecen en ella. Ejemplo tenemos de Moisés, que Moisés, la Biblia no oculta cuando él se enojó y golpeó la roca. La Biblia no oculta cuando Abraham pecó con Agar, o cuando David pecó con Betsabé. También la Biblia dice Jacob era un tramposo, y así nos muestra las debilidades que tenían estos hombres. Y así también hoy nos dice y nos enseña del error que cometió Josué al dejarse engañar por los gabaonitas y no consultar a Dios y dejarse llevar por las apariencias. Vio los vestidos rotos, los panes mohosos, y dijo, no, si de verdad vienen de lejos, y ahí nomás hicieron la alianza y no consultaron a Dios. Y él sabía que había sido su culpa el no haber consultado a Dios, pero ante esta equivocación y esta gran falta que tal vez él cometió, lo que hizo fue honrar su palabra. Si él ya les había dado la palabra de que iban a hacer alianza, él dijo, bueno, vamos a honrar esa palabra. Y la gente, el pueblo israelita no quería hacer eso. El pueblo israelita quería matarlos ya y deshacerse de ellos, porque también estaban enojados porque los habían engañado. Pero Josué tuvo otra postura, y Josué dijo, no vamos a cometer un error sobre otro error, sino que vamos a enmendar lo que hemos hecho. Y les dijo, nosotros ya hicimos alianza con ellos, y no sea que Dios se enoje con nosotros a causa del juramento que ya le hicimos. Eso usted lo puede encontrar en Josué 9, en los últimos 3 versículos, y le dice, Dios se puede enojar con nosotros a causa de la alianza que ya hicimos con ellos si nosotros la quebrantamos. Así que hay que honrar nuestra palabra. Y Josué los constituyó, las personas que iban a carrear el agua y iban a ser los leñadores del altar de Jehová. O sea, Josué más bien los convirtió en servidores del templo de Jehová. Y así igual nosotros siempre solemos cometer un error sobre otro error. Y esto me enseña mucho de Josué, que nosotros no debemos quedarnos allí. Si nosotros ya cometimos un error, tenemos que buscar la forma cómo salir de él y de enmendarlo de cierta forma. Porque si ya pecaste, pongamos el ejemplo, usted pecó en fornicación y usted tiene un hijo causa de esa fornicación, y usted no se formalizó, sino que usted vino a los años, pecó otra vez y tiene otro hijo, y así va viviendo su vida, un error sobre otro error. Y tal vez en su matrimonio siempre tiene que haber una primera vez, y en su matrimonio se tratan muy mal, de hija de tu mamá para arriba, pero tuvo que haber una vez que se faltaron el respeto, y eso fue un error sobre otro error y otro error, hasta que se llegó al desastre total, que no pueden convivir bajo el mismo techo. O usted está endeudadísimo, usted tiene problemas económicos, y en lugar de honrar sus deudas, lo que hace es tomar más tarjetas de crédito, todo lo que le ofrecen lo agarra, y usted no honra sus deudas, sino que más bien se va endeudando más. Si usted hasta el día de hoy ha tenido una vida que ha sido mentiroso, y para cubrir una mentira se ocupan 10 más, y eso se vuelve como un efecto dominó. Cuando descubren una, es un solo desastre el que hay, y así viven la vida, así vivimos cometiendo error sobre error, y de una forma desordenada y vacía. Y si hasta el día de hoy se ha vivido de esa forma,
es el tiempo de decir no más, no vamos a seguir haciendo lo mismo y tenemos que cambiar y hay que darle un giro a nuestras vidas. Y Dios siempre va a estar presto a perdonarnos, pero nosotros tenemos que dar ese giro. Hace unos minutos le hablaba de David, que la Biblia no oculta que David cometió un error con Betsabé. Para los que no conocen la historia, Betsabé estaba casada, David la vio, se enamoró y dijo: yo quiero a esa mujer, y hasta cometió homicidio por ella para poderse casar con ella. Pero este hombre, escuche, lea las palabras que él le dijo al Señor. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero para que Dios le perdonara esa maldad de su pecado, él tuvo que ir donde Dios y decirle todas sus transgresiones, y no las encubrió, como se trata de hacer el día de hoy muchas personas, de mantenerlo, la basurita ahí abajo de la alfombra. No, él no encubrió nada, él fue delante del Señor. Y la Biblia no nos dice que él pecó con Betsabé y que después pecó con la fulana y después con la sutana y que así tuvo un montón de matrimonios. No, solo nos narra una sola vez. Él cometió una vez ese error, pero no volvió a caer en el mismo. Él pidió perdón y cambió su vida. Y eso es lo que Dios hoy quiere de nosotros también, que no sigamos en lo mismo. La Biblia a eso, estarse revolcando en el mismo pecado, le llama necedad y perversidad. Hoy Dios quiere que convierta su corazón de sus malos caminos y que hoy sea ese día determinante de que usted vea hacia la cruz, y ahí es donde vamos a encontrar esa salvación. Quiero mostrarle el versículo de Joel 2, 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y no se duele que se duele del castigo. Dios siempre va a estar presto a estar allí, a perdonarnos, pero tenemos que convertirnos de todo corazón. No siga viviendo más errores sobre errores. Ya demos un giro, y no sabemos cuándo va a ser el encuentro que vamos a tener con el Señor. No sabemos qué día va a suceder eso, pero no dejemos para mañana, no dejemos para después las cosas que son realmente importantes y que van a marcar el resto de nuestra vida. Hace mucho tiempo escuchaba una historia acerca de dos niñas que estaban platicando mientras esperaban el bus escolar, y se les había dado aviso de que iban a haber revisiones en las aulas por parte del comité escolar. Iban a estar revisando cómo tenían sus escritorios, que están ordenados, la limpieza y todo. Y las niñas estaban platicando y una le decía al otro: dejé todo mi escritorio bien ordenadito, ni una basurita y todo está en su lugar. Y la otra le dice: no, yo creo que hasta la otra semana va a venir el comité, no creo que el comité venga ahorita. Y así ella fue dejando para después, y la otra le decía: no, tenés que hacerlo hoy, dejarlo limpio hoy. Y ella accedió y dijo: tenés razón, porque puede ser que hoy mismo, más tarde o mañana, venga el comité escolar a revisar mi escritorio. Y hoy nosotros no debemos ser como la niña que quería dejar todo para después, sino que debemos poner en orden nuestra vida. Tenemos que dejar de lado todo eso que nos afecta a nuestra relación con Dios. Necesitamos comenzar una relación con Dios y dejar toda esa basura, toda esa perversidad, todas esas quejas, todos esos peros, porque siempre hay un pero,
y no más. Ya no sigamos con eso, sino que buscar verdaderamente y convertirse de todo corazón, porque no sabemos cuándo va a ser nuestro encuentro con el Señor. Así que yo le invito que hagamos una oración y que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que hoy has hablado a la vida de cada uno de nosotros. En diferentes puntos, Señor, tú nos tocaste esa debilidad que nosotros tenemos, Señor. Y hoy has hablado a nuestras vidas y nos has dicho que no podemos seguir más en lo mismo, Señor. No podemos seguir en necedad. Tenemos que dar ese giro y que tenemos que aprender a escuchar tu voz. Y hoy queremos escuchar y atender a tu voz. Te pedimos perdón, Señor, si hemos hasta el día de hoy vivido de una forma desordenada y vacía. Te queremos pedir, Señor, que cambies nuestra vida, que la limpies, que saques toda esa basura, que limpies con hisopo, como decía el rey David, porque hasta el rinconcito más oculto necesitamos que tú lo limpies, Señor, que tú hagas ese cambio en nuestras vidas, Señor, y que de hoy en adelante vivamos de una forma distinta, Señor, para glorificar tu nombre y no nuestra propia gloria, sino que la tuya, Señor. Que no nos dejemos guiar por las amistades, por las influencias, por las apariencias, Señor, sino que seamos cristianos genuinos para contigo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, atesoramos esta palabra, Señor, y la queremos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a que si todavía no te has suscrito a nuestro canal, es tiempo que lo hagas para que sigamos estudiando la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo. Así que dale like y a suscribirse. Bendiciones.